Ahí está, ya está. Programista con esta mesa, ahí está. Por ahí, nada, la finalidad de hoy era poder sacar algunas dudas, principalmente por ahí como estuvimos hablando, que surgieron algunas inquietudes con el tema de la ventilación mecánica. Yo por ahí organicé, cuando organizábamos con Ro ayer cómo arrancar hoy, digo, bueno, yo hago un PowerPoint no por ustedes, sepan que es por mí, porque hablo mucho y por ahí a veces nos vamos de tema y por ahí poder aclarar algunos conceptos que para mí son claves para poder comprender la ventilación mecánica, ¿no? Y obviamente a partir de eso, nada, ustedes pregunten, ¿sí? Y vamos viendo a ver qué surge, ¿no? Porque, digo, por ahí hay cuestiones que surgen porque algunos conceptos uno como que no los tiene tan claros y ahora los podemos aclarar, o por ahí cosas que se pueden arrastrar, ¿sí? A ver si me sale esto de compartir la pantalla. Creo que ahí ya están viendo, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve. Ahí está. Bueno, en esto por ahí de lo que es la oxigenación, para mí lo más importante para que puedan entender, digamos, cómo es que funciona, digamos, la ventilación mecánica como terapéutica, es que saber bien cómo nosotros respiramos, ¿no? Por ahí ya sabemos a esta altura, obviamente, que la oxigenación es una parte muy importante para nuestras vidas, porque a partir del oxígeno es cuando nosotros creamos, ¿no?, nuestra energía, sumado a qué? A la alimentación. Esas, digamos, tanto el oxígeno como los nutrientes son la fuerza que nos da a todo nuestro sistema para poder funcionar, ¿no? A lo que es la actividad celular. Ahora, nosotros el oxígeno en realidad funciona en nuestro proceso respiratorio por una respiración externa y una interna. ¿A qué le llamamos externa? A los mecanismos que nos permiten realizar, ¿no?, ese intercambio de gases. Y la interna en realidad es como esos gases ya mezclados, principalmente con el oxígeno, van y se distribuyen por todo el organismo, ¿no? Y nutren de ese oxígeno a todas las células, ¿sí? Eso por ahí es lo que es el proceso. Ahora, la respiración externa, lo más importante que nosotros tenemos que saber es que en ella es donde se produce el intercambio de gases, ¿no? Y está compuesta por tres principales, yo cuando comparto no veo, así que cualquier cosa ustedes si tienen alguna pregunta o algo, me paran o prendan el micrófono y me avisan. Tiene que ver con un proceso de ventilación, ¿sí?, que es el transporte de gases por la vía aérea. Recordemos que el proceso de respirar se produce siempre por un mecanismo fisiológico que es el intercambio de gases. Y ese intercambio de gases se va a dar por gradientes de presión, ¿sí? Entonces, sepamos que en la ventilación, ¿no es cierto?, lo que más funciona es la cuestión mecánica. ¿Qué tenemos en la cuestión mecánica? Primero nuestra estructura, ¿sí? Tenemos una caja torácica, tenemos pulmones, tenemos musculatura respiratoria. Para producir esos gradientes de presión necesitamos volúmenes de aire, ¿no? Esos volúmenes de aire, ¿sí?, nos van a provocar también presiones. Y ahí es donde en realidad vamos a poder producir esos gradientes de presión, de mayor a menor presión. ¿Para qué? Para que se puedan mover esos gases, ¿sí? Por eso que en la ventilación, o por ahí como enfermeros, es importante que en la ventilación tengamos en cuenta que toda esa cuestión de estructura, ¿no?, que nosotros vamos a valorar viendo cómo está esa caja torácica, cómo en realidad se expanden, ¿sí?, esos campos pulmonares, sabiendo, ¿no?, que obviamente el principal músculo que interviene en la respiración es el diafragma, y que cuando intervienen otras musculaturas como los intercostales, ¿sí?, es que en realidad necesitamos como un esfuerzo mayor, ¿sí? Entonces, la ventilación siempre es importante tener en cuenta esos datos, ¿no?
Otro de los procesos que intervienen en la respiración es la difusión y la perfusión, ¿sí? Recordemos que por ahí en el tema de la difusión es la transferencia de los gases, que ahí está el dibujito perfectamente, que tiene que ver con el alveolo y los capilares, ¿no? Cómo van desplazándose estos gases, ¿sí? Por estas membranas, ¿sí? Que obviamente recuerden que son todas celulares. Entonces, en esto también como enfermero tenemos que saber que si en el alveolo se produce el intercambio gaseoso, es importante saber cuestiones estructurales, es decir, cuál es la superficie de ese alveolo, porque ese alveolo normal va a tener ciertas concentraciones y ciertos pases de estos gases por esta membrana, pero si tiene alguna alteración, si ese alveolo está ensanchado, si ese alveolo tiene agua, si ese alveolo tiene moco, ¿sí? Ahí, en esa difusión, a nosotros nos va a estar sucediendo algo con respecto a este intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, por eso siempre es tan importante, digamos, que tengamos en cuenta la cuestión fisiológica de cómo respiramos, para poder por ahí comprender esa cuestión que decimos de una ventilación mecánica que sabemos que va a sustituir estos procesos, ¿no? Que nos permiten respirar. Y obviamente en el alveolo, aparte de saber la cuestión estructural de esos capilares, de la membrana alveolar, tenemos... Profe. ¿Sí? Perdón. A Cassandra se le cerró el Zoom y pregunto si la pueden dejar entrar. Esperen. Sí. Esperen que me voy de acá. Y el Power, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Y eso, y que yo lo tenía en la Filmina 1, lo veía yo, en la presentación. Miren. Ahora sí apareció en la 3, porque dice, como en la imagen lo muestra, y yo miraba. Claro, sí, yo trataba de ver la imagen. Menos mal que yo les digo, que les digo. No queríamos interrumpir. Que me avisen. Ahí está todo. Cassandra, ¿cómo que la charla? Ahora sí, ¿vieron? Se ve bien. La concentración. ¿Ustedes ahí ven bien o no? Sí, ahora está en el Power 3. Sí. ¿En el 3? Sí, el del alveolo, el de la difusión. ¿Ya está en el alveolo? Venía hablando sola como loca. Al Pepe el Power. Al Pepe el Power, pero bueno. ¿Pero me van siguiendo en realidad? ¿Sí? ¿Con el tema de la difusión? Sí. Perfecto, bien. Bueno, entonces, como les decía, es importante en realidad que nosotros podamos comprender lo que ocurre a nivel fisiológico para poder en realidad después entender qué es lo que ocurre en realidad con un aparato, ¿no? Con una tecnología que nosotros vamos a utilizar como tratamiento para cubrir en realidad este proceso, ¿sí? Fisiológico. Y después en realidad lo que es la perfusión, que viene a ser la circulación, digamos, que se da a partir de que yo tengo en ese capilar, ¿no? Ya establecido con mi hemoglobina la concentración de oxígeno y en realidad yo la voy a distribuir a todo el organismo, ¿sí? Para poder en realidad nutrir de oxígeno, como por ahí dije en la primera parte, que tiene que ver con esta cuestión de, obviamente, transformar, ¿no? Mediante el oxígeno y los nutrientes en la energía que nosotros necesitamos. Entonces, en la perfusión, lo que puede estar comprometido tiene que ver con el gasto cardíaco, ¿sí? O si ese capilar tiene alguna alteración estructural. Por eso digo que a veces es tan importante poder como comprender esta cuestión fisiológica, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, nosotros, ¿qué es lo que... ¿Estamos bien? Sí, yo, profe, en realidad le quería preguntar bien, porque no me queda claro viendo de la presión positiva y presión negativa. No sé si después eso lo vamos a ver. Como que me ahora vamos a ir... Ahora vamos a ir avanzando porque por ahí en realidad uno lo que busca, obviamente, terapéuticamente es no caer en hipoxias, ¿no es cierto? Es decir, mantener esas concentraciones de oxígeno necesarias. Ahora, para eso nosotros tenemos que entender, como yo les decía, que en realidad fisiológicamente esto funciona por presiones. Claro. ¿Se entiende? Y esas presiones están dadas por volúmenes.
en la respiración, ¿sí? Bien, claro. Ahora, vos, ¿por qué decís en qué se te complica lo de presión positiva o negativa? Porque en una parte decía que se busca que cuando se hace la ventilación mecánica no haya como un problema de presión, de generar una presión negativa en los pulmones y que no se genere como un rechazo del paciente a la ventilación. No sé en qué parte. A ver, dale, Ro. No, tal vez lo que se busca es una presión positiva continua a veces, esa es la terapéutica. Pero bueno, tal vez en lo que te referís, en el tema de las presiones, es en base a lo que es la presión al aire ambiente. Nosotros cuando inspiramos y llenamos los pulmones de aire, ahí estamos en una presión positiva, ¿sí? Y cuando nosotros expiramos y largamos todo el aire, adentro del pulmón, ¿sí? Queda una presión negativa, que esa presión negativa, con la presión positiva del exterior, de lo que es el aire ambiente, nos fuerza a inspirar nuevamente aire. ¿Sí? Por eso es que dicen que funciona por presiones. ¿Sí? Cuando nosotros expiramos, adentro del pulmón nos queda una presión negativa, que automáticamente nos lleva a inspirar nuevamente, ¿sí? Llenar los pulmones de aire. Pero dentro de las terapéuticas lo que se dice es que se trata de buscar presión positiva al final de la expiración, que eso se logra, ¿sí? Con el alveolo, ¿sí? Generando pero eso se setea con la PIP, generando que el alveolo siempre quede insuflado, siempre quede un resto de aire. Ah, bien, sí. Esa era la duda que tenía, sí. Bien, y se genera la presión, y se genera, ¿no? esta terapéutica de presión positiva al final de la expiración, en la que el alveolo quede insuflado con aire, para permitir una mayor difusión a través de la membrana alveolo capilar, para darle más tiempo para que difundan los gases de forma continua. Porque si queda una presión negativa hacia el alveolo, no se cierra, digamos, pero no quedaría esa presión positiva, no quedaría la misma cantidad de aire, ¿sí? Adentro del alveolo para que pueda difundirse. Por eso la terapéutica es la presión positiva. Sí. Por ahí lo de la PIP es más fácil de explicarlo diciéndole que es como si fueran globitos, chicas. Si fueran un globo nuevo y algo que esté usado. Entonces cuando se le deja una presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, eso ayuda a que cuando el ventilador mande el ciclado, ese alveolo se insufle más fácil. No le cueste tanto al respirador enviar esa oxigenación. Porque si el alveolo está más colapsado, que está más duro, cuesta más que insufle. Eso es la PIP. Esa es la diferencia de la PIP. Y siempre todo ventilador trabaja en presión positiva. Lo que sería negativo o cambios de presiones sería a nivel fisiológico en un paciente, en una persona que está respirando aire ambiente, lo normal, como decía Ro recién. Ahora ya, con eso ya puede imaginar bien cómo funciona a nivel alveolar. Gracias. Bien. No, por eso, nada, digo, para nosotros a veces es tan importante que ustedes nos digan cuáles son por ahí las dudas que quedan, porque por ahí en eso es lo que podemos como reforzar, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. ¿Ahí cambió? ¿Ven los volúmenes? Sí. Bien. Entonces, como en estos hay conceptos que por ahí, en este proceso fisiológico, como decimos, es importante estas cuestiones por ahí de los gradientes de presión, pero también comprender en realidad qué volúmenes, ¿no? Nosotros tenemos en realidad de aire que ingresa, ¿no? Que como yo siempre digo, parece un trabalengua, pero nosotros tenemos como un volumen corriente o un volumen tidal, ¿no? Que es el volumen que, por ahí como decía Moni, que por ahí es algo que yo no les mencioné, lo que compone el ciclo de la respiración, ¿no? Que es una inspiración, ocurren los procesos fisiológicos a partir de la inspiración, ¿no? Porque imagínense que esto es como que es todo simultáneo, ¿no?
la difusión, la perfusión y después la expiración, ¿no? Ahora, en eso que se producen esos cambios de presiones, hay volúmenes de aire que se van, digamos, movilizando, ¿no? En cada una de estas, digamos, estructuras funcionales anatómicas, desde que yo inspiro, que me entra el aire por la nariz, que en realidad ese aire por ahí está frío, pero mis narinas se encargan de entibiarlo, que nos pasa por la tráquea, ¿no? Hasta que llega al alveolo, porque dijimos que en el alveolo es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces yo tengo como todo un periodo, ¿no? Que a veces se dice que en realidad es un tramo muerto porque no está ocurriendo el intercambio gaseoso, sino que ocurre solamente en el alveolo. Pero yo tengo en realidad, para obtener eso, diferentes volúmenes que ocurren en ese proceso de inspiración y expiración. Entonces, como les decía, el volumen corriente o tidal, ¿sí? Es el volumen de todo el ciclo respiratorio, entre la inspiración y expiración, ¿sí? Después tenemos los volúmenes de reserva inspiratoria, que es cuando yo inspiro, normalmente, ¿no? Y hago mi expiración, pero cuando yo la fuerzo, ingreso más aire. Entonces, el volumen, digamos, de reserva inspiratoria es esa cantidad de aire que yo puedo ingresar de más, digamos, de ese ciclo normal. El volumen de reserva expiratoria es lo mismo, pero en la expiración, ¿sí? Y después el volumen residual, que es un volumen que me va a quedar por la propia estructura que tiene el pulmón, que siempre va a conservar, ¿sí? Una cantidad de volumen necesario. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí. Bien, esos volúmenes son los que nos permiten ver nuestra capacidad de pulmón. Que esto es importante a veces, obviamente, para ver el funcionamiento del pulmón y para ver en realidad algunas terapéuticas, que tiene que ver con la capacidad vital, que es la que equivale a ¿qué? Al volumen respiratorio, inspiratorio, más el volumen tibial, más el volumen de reserva expiratoria. Como yo digo, parece trabalengua, pero en realidad es lo que nos permite a veces decidir estas terapéuticas, ¿no? Que es esto que por ahí explicaba Ro, que es lo que a veces uno busca, según el trastorno que va a tratar, ¿sí? De que este respirador, de que este ventilador, en realidad tenga ciertas características, ¿sí? Entonces, una capacidad funcional residual, ¿a qué nos equivale? Al volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva, ¿sí? La capacidad pulmonar total, que es igual, ¿sí? A las capacidades de volumen y el volumen de reserva, ¿sí? Eso en realidad, nada, yo siempre digo que es importante tener esos conocimientos, pero sepamos que nosotros como enfermeros, por ahí, a partir de adquirir la experiencia, ¿no? Pero las pautas terapéuticas de un respirador, obviamente la van a dar los médicos o los kinesiólogos, si algunos están trabajando en la cuestión fisiológica respiratoria. ¿Se entiende? Nosotros como enfermeros, yo siempre hago hincapié, o tratamos de hacer hincapié, es importante comprender, digamos, cómo funciona nuestra fisiología y nuestra estructura respiratoria para poder saber, digamos, qué es lo que nosotros vamos a ver o necesitar mirar y observar de ese respirador, ¿sí? Yo acá en eso por ahí, claro, les estoy compartiendo sin pasar, bueno. ¿Ahí lo ven completo o me ven pasar nomás? ¿Pero lo ven bien ahí el respirador? Sí, aparato? Se ve bien. Bien. Por ahí en eso como, bueno, creo que Moni es la que les explicó también, digamos, la estructura del respirador. El respirador en realidad es un aparato electrónico, ¿no? Que tiene ciertas características. Entonces, así como uno monitorea con un aparato, ¿no? Que nos permite tomar la presión arterial, nos permite tomar la saturación, todo aparato digamos, necesita fuente de electricidad, ¿no? Y fuentes de gases en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con mezcla de oxígeno y de aire, ¿sí? Que en realidad acá no se visualizan, pero están por detrás, ¿sí? De nuestro aparato. Vamos a tener en realidad dos mangueras, una que va a ir conectada al oxígeno y otra en realidad al aire. ¿Sí? Después tenemos lo que es el circuito, que va, lo que es nuestra rama
o circuito del paciente que va a tener un lado que es inspiratorio y otro lado que es expiratorio, y esta, digamos, que nosotros le decimos la conexión en I, que es la que va a estar conectada a un tubo endotraqueal o a una traqueotomía, según en realidad en la situación que se encuentra en nuestro sujeto de cuidado, ¿sí? Algunos tienen el sistema de humidificación externo, que es este aparatito que ven acá, ¿sí? Que en realidad es como una suplementación para que ese oxígeno tenga, digamos, una humidificación o una humedad necesaria según algunas patologías que esté trabajando. Y muchas veces, en realidad, en esta conexión de I también ponemos como una nerina externa. Tengamos en cuenta que si estamos hablando que en realidad esta mezcla de gases va a entrar por tubo endotraqueal o por traqueotomía, no vamos a tener en realidad nuestra estructura fisiológica primaria, ¿no? En la inspiración, que va a ser nuestra nariz. Entonces, a veces tenemos ese complemento, ¿sí? Y en realidad todos los respiradores tienen, ventiladores tienen este visor en el cual nosotros vamos a tener una botonera en la cual programar, ¿sí? Algunos indicadores, y también vamos a poder ver en realidad qué pasa en estos ciclos, ¿no? De inspiración y expiración, de inspiración y expiración. Ahora, ¿qué pasa con las modalidades? A ver, si puedo ahí. ¿Ahí pasó? No. No. ¿Ahí pasó? No. 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 Qué mala que es. No me Ahí deja sí, pasar. ahí sí. Ahí pasó. Es malo, es malo, es malo. No me deja pasar con la flechita. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros sabemos las modalidades ventilatorias? Las modalidades en realidad son modalidades que vienen ya programadas en lo que son los ventiladores o respiradores, ¿sí? Y por ahí, como nosotros dijimos que nuestro proceso fisiológico normal de respiración está dado por volúmenes, y ese volumen de aire, ¿no? De esas fracciones combinadas de oxígeno y de expiración de dióxido de carbono, tienen en realidad diferentes presiones, diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, los modos ventilatorios se dividen en dos grandes. Primero, los que son controlados y asistidos. ¿Qué son la ventilación controlada? La que está todo el proceso de inspiración, expiración, controlado por el respirador. Es decir, el ventilador está programado con datos específicos, ¿sí? En los cuales a nosotros nos permite dar cierta cantidad de presión, cierta cantidad de volumen en un tiempo esperado, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria que necesitamos. ¿Para qué? Para nuestra terapéutica. Eso es controlado. Para que esto funcione, obviamente yo necesito un sujeto de cuidado que esté en realidad totalmente adaptado, decimos, a este respirador. ¿Qué implica que esté adaptado? Que en realidad esté totalmente sedado. Recuerdan que al principio yo les dije que obviamente la estructura, ¿no?, de la ventilación, nuestra parte muscular y nuestra cavidad torácica son las principales, porque en realidad uno respira porque tenemos, digamos, nuestro sensor central, que en realidad manda una orden a nuestro músculo principal de diafragma y se producen en realidad esos cambios de presión a partir de que uno inspira, ensancha la caja torácica, ¿no? Entonces, el control, yo necesito que ese sujeto de cuidado esté totalmente sedado. Por eso decimos que esté adaptado, que esté sedado, es decir, que esa caja torácica no tenga ninguna resistencia, que esa musculatura... Claro, sería como que sí. en la modalidad controlada, el sujeto no tiene participación, digamos, en el proceso, sino que todo el trabajo lo estaría haciendo el ventilador, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bien. Pero nosotros tenemos que lograr eso, porque a veces, ¿no?, que por ahí a veces, uno hizo hincapié, si pudieron volver a ver el teórico, en realidad, uno hace hincapié en esto que yo les decía, digamos, que es lo que como enfermeros tenemos que estar atentos. Por eso, cuando nosotros tenemos una modalidad controlada, yo necesito exactamente eso, que, digamos, el sujeto no intervenga, no utilice
¿sí? Ningún proceso ni muscular, ni nada, esté en una relajación para que en realidad el respirador pueda cumplir con esa terapéutica. Y a veces nosotros tenemos que estar atentos en estas modalidades controladas, porque lo que nos puede pasar es que haya a veces aumentos de presiones, alarmas que empiecen a sonar y puedan tener que ver con que la persona por ahí puede ser que se nos haya culminado un goteo de sedación y se empiece en realidad como a despertar, que esa musculatura empieza a tener cierta estimulación. Nos puede pasar en realidad que haya algún moco o líquido que nos esté obstruyendo, ¿no? Digo, con los aumentos de presión, cuando nos marca un respirador, aumento de presión. Y en realidad, la diferencia a la modalidad asistida es que en realidad el sujeto de cuidado va a intervenir, digamos, él va a iniciar el ciclo en su inspiración, pero por ahí esa inspiración puede ser que sea poca, porque tenga alguna falla estructural, alguna fractura, algún cuerpo extraño, que tengamos en realidad, no sé, una neumonía bilateral y que tengamos mucho líquido, que tengamos neumotórax, ¿no? Entonces, nosotros por ahí hay en instancias que en realidad en lo asistido necesitamos que la persona comience el ciclo, pero ese respirador, ese ventilador, va a estar igual programado con ciertos parámetros para lograr que lo que nosotros estemos buscando según lo que estemos tratando en ese pulmón, ¿sí? Por eso que en realidad, a mí me fascina la cuestión de la ventilación mecánica, pero también sabemos que en realidad el cuidado crítico en este punto, también sabemos que en la parte de formación, chicos, tengan en cuenta que hay especialidades, ¿no?, que trabajan específicamente esta cuestión del cuidado crítico y por ahí de la cuestión ventilatoria, ¿no? Tengamos también en cuenta eso, ¿no? Pero en realidad, en lo que son las modalidades, recuerden esto. Controlada, el sujeto de cuidado no participa, lo necesito en un estado total de relajación. En asistida, va a participar porque él tiene que en realidad promover, digamos, el primer paso, que es la inspiración, pero va a estar con ciertos parámetros según la terapéutica que busque. Ahí yo voy a tener por ahí sedación, pero va a estar a ciertos niveles que permitan en realidad a esa musculatura funcionar. Y después, otra de las modalidades es la de soporte o espontánea, que en realidad es una modalidad que por eso ahí incluimos también las que son invasivas o no invasivas, decimos, ¿no? Porque una persona puede estar en presión soporte, digamos, en soporte de volumen o de presión antes de producirse el destete, que el destete le decimos directamente cuando nosotros vamos a desconectar este ventilador, ¿sí? O en realidad cuando trabajamos con las otras terapéuticas que vimos, que son el CPAP o la de alto flujo, ¿sí? Entonces, en esas controladas, asistidas y de soporte, como vimos, en realidad se ventila tanto por volumen o por presión. ¿Se entiende? Porque son, digamos, en realidad los principios fisiológicos con los cuales nosotros respiramos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, por eso de ahí son todas las combinaciones, que puede ser la ventilación controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, las ventilaciones mantenidas intermitentes por volumen, las ventilaciones mantenidas intermitentes por presión, ¿sí? Así como las asistidas pasa lo mismo. Hay algunas que son sincronizadas, bien, que van a estar sincronizadas y controladas por los volúmenes, otras por las presiones, y ahí es donde están todas las combinaciones. Obviamente que esto ustedes por ahí lo van a poder como visualizar más cuando se enfrenten a un respirador, lo prendan, y ahí van a ver que están escritas todas estas modalidades. Y uno, según la terapéutica, es la que va a programar, ¿sí? Ahora, ¿qué parámetros básicos nosotros necesitamos? ¿Sí? Tienen que ver con lo que nosotros venimos
viendo con el proceso de inspiración y expiración, ¿no? Que por ahí es lo que se ve acá en la gráfica y en las curvas, cómo se va dando, ¿no? En la inspiración, que es lo que nosotros vamos a mantener de cierta concentración, de esa presión y esos volúmenes de gases, y cómo en realidad desciende después para nuestra expiración. Entonces, ¿nosotros qué vamos a programar? La frecuencia respiratoria, ¿sí? Vamos a programar en realidad nuestra FiO2. Vamos a programar la relación entre la inspiración y expiración. Vamos a programar los volúmenes que necesitamos, el flujo, las presiones, qué presión pico vamos a necesitar, ¿sí? La PIP, vamos a programar nuestra sensibilidad, que la sensibilidad tiene que ver con esa reserva, ¿no? Que vamos a necesitar de esos volúmenes y esas presiones en ese pulmón, y la modalidad. Eso es lo que nosotros, ¿sí? Vamos a programar, el médico va a programar, y son los parámetros que nosotros tenemos que ir observando. ¿Por qué? Porque por ahí como tienen acá, ¿no? Que por ahí tienen otros parámetros claritos. Unos son los parámetros que uno programa y otros van a ser los parámetros que va a tener el sujeto de cuidado. Porque en realidad lo que permite por ahí estos respiradores de última generación es que tienen sensores que van midiendo todos estos volúmenes, ¿no? Y presiones que se van dando en todo el circuito de la rama hasta llegar al respirador, ¿no? Entonces nos permite ver cuál es, digamos, principalmente cuando estamos en la asistida, vamos a ver que esos parámetros de la programación a lo que tiene el sujeto van a variar. En la controlada también pueden variar, ¿sí? Pero por ahí la variación va a ser mínima. ¿Por qué? Porque dijimos que en la controlada el sujeto va a estar totalmente sedado y lo que nosotros buscamos es que realmente los parámetros de ese respirador o ventilador sean precisamente los que necesitamos terapéuticamente, ¿sí? Entonces, en eso, por ahí, a ver, acá, obviamente va a depender de la marca, ¿sí? De cada uno de los respiradores que trabajemos en las instituciones, ¿sí? Donde en realidad se ubiquen. Acá la foto que yo encontré, digamos, están arriba, pero los parámetros pueden estar de un costado, de otro costado, eso va a ir variando, ¿sí? Pero siempre sepan que una cuestión son los parámetros existentes y otro en realidad van a aparecer del otro lado, ¿sí? Los parámetros que va a tener la persona, ¿sí? Entonces, en eso a veces es importante que uno mire, ¿no? Estos dibujitos, que en realidad es cómo se van dando las presiones, cómo en realidad se hace el proceso de inspiración y expiración. ¿Por qué? Porque como nosotros decimos, necesitamos en realidad saber, o como enfermeros estar atentos, si este ciclo se produce normalmente, si aparece alguna alarma, o si en realidad hay alguno de los gráficos que cambia, porque significa que algo está cambiando en ese proceso fisiológico, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Sí. Bien. Bueno, yo en realidad, así como PowerPoint, no les había armado nada más, porque digo, por ahí preguntarles a ustedes y compartir que, nada, esto, las dudas, qué es lo que ustedes por ahí no terminan de comprender o creen que falta. Porque en realidad por ahí cuando vamos a la práctica, nada, siempre nos pasa que como que se aclaran un montón de mitos con la cuestión del respirador, porque lo ven, lo tienen ahí, lo pueden tocar, lo pueden visualizar, y en realidad, como yo digo, depende de las marcas, hay un montón de marcas en el mercado y cada institución por ahí tiene marcas diferentes, pero lo más importante es que nosotros como enfermeros sepamos qué es lo que hace, ¿no? Ese respirador en la terapéutica y qué nosotros tenemos que observar en ese sujeto de cuidado según esta programación y cómo está respirando, ¿no? Que es lo que más nosotros tenemos que observar, poder detectar y ver en realidad las cuestiones del circuito, ¿no? Que por ahí yo les hablaba, pero bueno,
tener en cuenta que esas ramas no tienen que estar colgando en el piso, porque recuerden que en esto por ahí uno va complejizando, porque tenemos que ver el todo, ¿no?, del cuidado. Así que no sé, ahí los escuchamos y yo dejo de hablar. Por lo que entendí cuando estaba leyendo, como que dependiendo también si se utiliza controlado por volumen o por presión, va a haber distintas ventajas, porque por ejemplo, si está controlado por volumen, como que es posible mantener un volumen corriente, constante, y si está por presión, es como que se va a evitar cualquier tipo de complicación, como por ejemplo sería un barotrauma, ¿no? Sí. Sí, en eso, ¿querés ir vos, Moni? No, sí, puede o no, también va a manejar un poco, como decía Gabriela, el hecho de que el sujeto se encuentre relajado o dormido o no. La diferencia es que cuando está controlado por volumen, como decías vos, hay un volumen estable. Si no hay nada que en el medio pueda intervenir en eso, como es secreciones, como sea una telectasia, un atrapamiento, lo que sea, que haga que no llegue a cumplir con esa cantidad de volumen de ingreso, ¿no? Y en cambio, el controlado por presión es que hay una presión estable, que la variable es, la presión es estable, pero lo que no es estable es el volumen. Ese volumen puede llegar a ingresar más o menos cantidad según las presiones que tenga ese sujeto. En realidad lo que más se utiliza es lo que más sabemos. No quiere decir que sea mejor o peor uno que otro. Lo que pasa es que si tienen más, si lo que más saben es sobre ventilación mecánica controlada por volumen, van a utilizar esa forma para hacer, para mejorarla, ¿no? Pero bueno, las dos fórmulas estándar, los dos modos que se utilizan más dentro de una terapia, es el controlado por volumen o presión. Los otros que comentaba Gaby están, y hay muchísimos más hoy en día, porque ahora los ventiladores vienen cada vez con más modos, pero bueno, los que más conocen esos modos. Y utilizan eso porque es más fácil para uno y es mejor para ese sujeto que tengan claro bien cómo utilizarlos. Y bueno, puede ser que al ser ventilado por volumen y haya una presión mayor pueda ser un barotrauma, pero no siempre es así. Puede o no. Hay cosas que van a dar cada uno que puedan ayudar a mejorar a ese sujeto, ¿no? Pero las dos ventilaciones son las que más se utilizan. No sé si te expliqué algo lo que vos querías saber. Sí, entendí. Y también como que el cuidado de enfermería, por lo que también entendí, está centrado también en poder valorar esos volúmenes y esas presiones, porque van a determinar ciertas complicaciones. Por ahí si hay una presión más alta, quizá puede ser por atrapamiento de secreciones, por lo que entendí, y si es baja, capaz que hay una fuga, ¿no? Sí. Eso es ¿Y importantísimo. cómo se hace cuando hay una fuga? ¿Hay que cambiar la rama? ¿O cómo según se hace? por cuál sea la fuga. Vos lo que tenés que verificar, vos cuando veas en un ventilador que hay una fuga, te va a decir que no va a llegar al volumen o a la presión según cómo esté seteado, que haya estado seteada. Si vos le seteaste un volumen de 400 y vos ves, como decía Gaby, porque vos tenés por debajo, tenés lo que vos seteás y lo que está dando el ventilador o lo que está funcionando. Si vos ves que entre una cosa y otra hay diferencia, que vos seteaste un volumen de 450 y te encontrás que tiene un volumen de 400, de 300 o menor, estás diciendo, bueno, ¿qué está pasando acá? Por algún motivo no llega a lo que uno le haya seteado. Bueno, ahí te estás dando cuenta que en algún lado hay una fuga. ¿Por qué? Porque no está ingresando la cantidad que vos le seteaste. Y de ahí tenés que empezar a verificar por qué puede ser. Hay muchas cosas que pueden ser. Una es que haya
una rotura en cualquier parte del sistema, en la tubuladura corrugada, todo lo que es la interfaz. Interfaz sería todo lo que, que sale del respirador hasta que llega a la punta del tubo orotraqueal. La tubuladura, tuvo una desconexión, la fuga del manguito. Acuérdense que siempre les comentábamos que es importantísimo que el manguito esté insuflado, el balón de taponamiento. Eso tiene que estar bien insuflado, tiene una medida en milímetros de mercurio o centímetros de agua, donde tienen que estar en esa medida. Si esa está desinflado, puede ser que haya fuga ahí también, que esté pinchado. Hay muchísimas cosas que uno tiene que verificar como enfermero de que esté funcionando correctamente. ¿Por qué no estás haciendo si no se está cumpliendo con la ventilación? Y si es una persona que está bien sedada, imagínense que haya habido una desconexión o una fuga, no estamos produciendo nosotros un daño, una iatrogenia. Eso es en las presiones bajas, después, y en las altas, bueno. Claro. Y por ahí en realidad, Cassandra, como vos preguntabas, no, que en realidad pasa eso, se cambia, digamos. Si uno detecta de que por ahí hay alguna ruptura en la rama, se cambia la rama. Se cambia. Ahora, ¿cómo es el proceso? Nada, recordemos que siempre tenemos que mantener la ventilación en el sujeto de cuidado, por lo tanto, por ahí, mientras que un enfermero esté en realidad bolseando con un ambú, el otro va a estar cambiando la rama si es la rama. Si es el tubo, ¿sí? Que en realidad por ahí puede ser que se haya pinchado el balón por el tiempo prolongado. Por eso en realidad a veces terapéuticamente a partir de el día 15, el día 10, depende de los protocolos de cada unidad de cuidados intensivos, se pasa del tubo endotraqueal a la traqueotomía, ¿no? Porque como procedimiento terapéutico para conservar esa vía aérea, ¿no? Porque recordemos que si por ahí hay terapéuticas que duran en el tiempo, ¿no? Que también son características de estas unidades de cuidados intensivos, es que la persona por ahí está 45, 60 días por ahí internada, ¿no? Entonces necesitamos proteger, ¿para qué? Porque recordemos que la finalidad también es que esa persona después vuelva, ¿no? A recuperar cierta vida funcional, ¿no? Entonces, ahí se detecta, digamos, por qué está dada la fuga, y ahí se trata de solucionar. Si hay que cambiar, se cambia. Sea el tubo, sea la tráqueo, sea la rama, ¿sí? ¿Qué era el otro que ibas a preguntar? Igual tiene una función, ¿no? Que es como para autoevaluarse, tipo el ventilador, ¿no? Como para ver si tiene fuga. ¿Hay algo que él mismo haga como para ver si está fugando? Al inicio se setean los sensores, ¿sí? Y hay una cuestión también que yo particularmente le presto mucha atención. Mi marido me hace seña que no grite. Que lo que me fijo es el volumen inspiratorio que envía y el volumen expiratorio, ¿sí? Que marca en los parámetros del respirador. Porque si, por ejemplo, a mí me estoy enviando 450 milímetros de aire, ¿sí? Y está saliendo 300 mililitros, es porque hay 150, ¿dónde están? Entonces me empiezo a preguntar si el balón de neumotaponamiento está desinflado, ¿sí? Entonces fuga alrededor. Me acuerdo que una vez con Mónica estábamos y veíamos, pero acá le entran 400 y salen 200, ¿por dónde se van los otros 200? Y era continuo además, o sea, entraban 400, salían 200, entraban 400, ¿dónde están esos 200 mililitros que faltan? Bueno, el paciente estaba, bueno, con un drenaje pleural y tenía una fístula broncopleural. Entonces el resto del volumen de aire que faltaba estaba fugando por ahí. Entonces, bueno, estas cuestiones de estar atenta a lo que ingresa, a lo que egresa, a las presiones también, como dice Gaby, pero bueno, cuando vayamos a la práctica y podamos tener ahí el ventilador mecánico con el paciente y todo, va a ser mucho más fácil, ¿no? de ver estas cuestiones. Ahora es medio en el aire, pero teniéndolo ahí es más fácil de comprender también. En las curvas también te lo muestra, chicos. Claro, no solo en las curvas, sino que por ahí esto, ¿no? Que venimos hablando del principio. Por eso yo siempre hago hincapié en la cuestión fisiológica, ¿no? De la ventilación, la perfusión y difusión. Porque miren qué ejemplo maravilloso trajo Rocío, en que en realidad uno como enfermero observa y ve que, nada,
el volumen que le estamos dando se pierde, no es el que sale, no es, por algún lado se está, y en eso en realidad, ¿qué está fallando? O qué por ahí no estábamos mirando del todo ahí. La cuestión de la estructura, que teníamos un drenaje pleural con una campana, ¿no? Y que en realidad si teníamos una fístula, implica que todo ese circuito también se tiene que agregar, ¿no? A esta visión de la estructura ventilatoria, que es la cuestión de por ahí cómo respiramos, porque digo, es tan sencillo como eso, uno respira por una cuestión fisiológica, ¿no? El cambio de presiones, pero en esa inspiración que uno está hablando y está inspirando y expirando, así nosotros normal, en esto en realidad uno como que le tiene que prestar atención realmente qué es lo que pasa en cada una de esas instancias, ¿no? Y que nos manejamos precisamente por esto, por volúmenes y por presiones. Entonces, prestando atención en eso, deteniéndonos un segundo en ver eso, es cuando uno empieza a detectar realmente qué es lo que pasa con esa terapéutica y qué nosotros estamos viendo en ese pulmón, ¿sí? No sé, Moni, ¿qué querías agregar de la...? No. Y lo último que quería preguntar era cómo se hacía en el destete, o sea, se empieza a disminuir la sedación de la persona y demás, y se ve cómo va respondiendo a ese proceso. Sí, primero comienzan con en realidad igual la sedación siempre tiene algo que se le llama weekend, que es vacaciones. Deberían de tener en el proceso mientras esté ventilado, vacaciones, para ver cómo va reaccionando ese sujeto, y para que después le sea más fácil poder retirarlo al ventilador. Y después comienzan a reducir, a bajar la infusión de sedación de a poco, y ven cómo responden. No todas las personas responden de la misma forma. Hay personas que les cuesta más, que se desadaptan, que tienen un mal despertar, a veces como que son más combativos. Bueno, esos son los que por ahí vos vas viendo que de esa forma te va a ser más difícil de desconectarlo, ¿no? de sacarlo de la ventilación. Comienzan con eso, con reducción de la sedación. Una vez que lo que se trata es reducir la sedación, no la analgesia. Nosotros a veces por falta de materiales, diríamos, ponemos junto lo que es la sedación con la analgesia, pero lo ideal sería separarlos. Entonces vos bajás la sedación, pero mantenés la analgesia, porque por ahí es un politrauma o lo que sea y siente dolor, es preferible que esté lo más confortable posible para poder ir retirando la ventilación mecánica. Una vez que van bajando la sedación y ven cómo esa persona responde, si responde bien, y tienen buenos gases, todo eso se va sacando gases cada tanto, tienen una rutina, empiezan a cambiarlos de modo, pasarlo a presión de soporte. Y la presión de soporte tiene varias, que ellos le dicen varios seteos, donde son más blandos, que quiere decir que tienen un respaldo más bajo. Comienza con un respaldo alto, dicen, qué sé yo, que tiene una respiración, no sé, de 15. Si el sujeto no cumple con esa cantidad de ventilaciones, salta el soporte, por eso se llama presión de soporte, salta el soporte para que mande un ciclo inspiratorio. O sea, si vos no respirás, el ventilador te manda un ciclo. Y así hasta que le van bajando ese soporte, y ellos ven que si está bien adaptado, van bajando ese soporte hasta que directamente después de ahí colocan en tubo en T. Ahora es muy poco lo que cambia. Antes tenían más tiempo en tubo en T, hoy le ponen, no sé, 1 hora, 2 horas en tubo en T, y ven que ellos respiran bien, ahí ya después pueden sacar el tubo orotraqueal. Ahora, si ese sujeto de cuidado es más difícil de destetar, lo que realizan es la traqueostomía. Y ven que tienen muchas pruebas de tubo en T, o muchas pruebas de tratar de bajar la ventilación, y esa persona
no responde por X motivo, porque es un paciente con un atropamiento ya, o sea, como son los EPOC, o por ahí es más combativo, como yo te decía anteriormente, lo que se le utiliza es la traqueostomía. Igual después de cierta cantidad internado en terapia intensiva no puede seguir con un tubo orotraqueal porque puede producir después lesiones en la tráquea. Así que después de un tiempo, si ven que esa persona no responde, se le hace una traqueostomía porque es más fácil de conectar y conectar también. No tienen que extubar. Imagínense que si cada prueba que hacen tienen que intubarlo y extubarlo, también lesionan. Entonces, Claro. si pueden, si esta persona no es fácil de destetar, lo que se hace es la traqueostomía. Y ahí es más fácil también para destetarlo. O bien siguen con una traqueo con el tubo en T y lo conectan a la noche para que descanse hasta que, bueno, van haciendo pruebas hasta que pueden destetarlo así permanente. Sí. No sé si... Después hay criterios para comenzar lo que es el weaning o el Sí. destete. El primero es que la causa principal de ingreso a la terapia esté resuelta, ¿sí? O sea, que por qué entró a la terapia esté resuelto. Después lo que son los signos vitales, que tienen que estar dentro de parámetros normales, con estabilidad hemodinámica, el nivel de conciencia, ¿sí? El paciente tiene que tener un adecuado nivel de conciencia, y el manejo de secreciones y la tos, ¿sí? Se evalúan estos aspectos y después se comienza a lo que es el destete, el weaning o la extubación. Hay que tener en cuenta que una extubación fallida, o sea que el paciente tiene que ser reintubado, ¿sí? Dentro de las 24 o 72 horas. ¿Cuál es, Moni, bien el tema? Porque lo van cambiando el tema del horario y los criterios de cuándo se dice extubación fallida. No es dentro de las primeras 24 horas, pero... Después de las 24 horas. De las 24, ¿no? Que tienen que volver a reintubar, le aumenta la mortalidad al paciente en un 36%. Entonces tenemos que estar bien seguros cuando... Hay que volver a invadir la vía aérea otra vez. Hay que volver a sedarlo. Bueno, eso te aumenta la mortalidad, ¿sí? En un 36%. Bueno, nada, así que básicamente eso, y lo que decía Mónica, el tema del destete a veces se complica por el nivel de conciencia, ¿sí? Los estados de delirio, hiperactivo, hipoactivo, más se ve en el hiperactivo, que realmente los pacientes están súper desadaptados, no responden, no tienen un adecuado nivel de conciencia, y lamentablemente tenés que volver a sedarlos, volver a dormirlos para que se adapten. Otra de las cuestiones del tema de la extubación son los gases. Sí, tienen que tener gases sanguíneos arteriales dentro de parámetros normales también, como para ver que se estabilizó y ahí sí comenzar con el destete. Bueno, ¿algo más? Yo nada, por ahí ve. Creo que ya pregunté un montón. No, pero digo, bien. ay, estoy contenta porque ahora sé quién es Angélica. Porque ahora les veo la cara, entonces las conozco de chiquitas. Porque si no, no veo. Voy a prender la cámara. Digo, para mí es lo interesante o lo que extraño de los espacios áulicos, porque digo, uno puede en realidad grabar una teoría o leer en realidad en un libro qué pasa con la anatomía, la fisiología, pero por ahí en compartir, ¿no? En este ida y vuelta, es como que para mí uno logra en realidad poder evacuar todas las dudas y principalmente, porque como nosotras como docentes siempre decimos, el cuidado crítico tiene particularidades que por ahí nosotros como enfermeros dentro de esa área hemos vivido y vivimos cotidianamente, y por ahí ustedes que están en la etapa de formación y no han pisado nunca un área de cuidados intensivos, hay cuestiones que por ahí, como yo digo, no solo la teoría alcanza, ¿no? Se necesita porque yo pensaba en todo este proceso de destete, que por ahí está todo con protocolos establecidos y que en la dinámica 1 esto es como que lo hace estándarmente, ¿no? Uno ve la evolución porque uno viene continuando día a día el cuidado de ese sujeto y cuando se decide que en realidad los parámetros de esos gases sanguíneos, como decía Ro, cuando está dada
la mecánica muscular, cuando está dado todo para extubar, ese procedimiento, ¿no?, lo realiza el enfermero, a veces con el kinesiólogo, a veces con el médico, ¿no? Y se da precisamente porque es uno el que está ahí permanentemente brindando el cuidado día a día y viendo, ¿no?, esta secuencia. Que nada, que tiene que ver con esto del cuidado y tener en cuenta todo esto, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, precisamente las complicaciones que después trae, ¿no? Porque como vimos, importantísimo el tema, ¿no?, de las infecciones en el cuidado crítico, porque muchas veces, ¿no?, estos procesos tan invasivos hacen que en realidad por ahí empeore el cuadro, ¿no? Que eso también es algo que venimos viendo. Entonces, nada, tener en cuenta esa cuestión de ese todo integral que uno como que tiene que tener en cuenta. No sé si tienen alguna duda más. Acá mi gato me está robando un caramelo de arriba de la mesa. A mí se me trepa por el pantalón, pero es muy chiquitita esta, nada que ver. Un caramelo, además. Se come cualquier cosa. Se te apagó el audio, Gaby. Es silenciada, ¿no? Que lo roba para jugar porque hace ruido. Ah. Hace ruido y se lo quiere llevar al piso, ¿no? Ay, No, dáselo, dáselo. Ah, sí, lo fue. Así, ya va. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, yo creo que todas las que hizo Cassandra eran las que tenía, así que entre las dos. No, creo que quedó todo claro. Igual es verdad que cuando vayamos a la práctica también viendo el monitor ahí como que va a terminar de cuadrar todo, me parece a mí. El monitor y el sujeto. La persona Sí, siempre tal hay que cual. mirarla por más que está Sí. ventilada. Es importante. No, por eso por ahí en esto tengan en cuenta en esta unidad, de ordenarse con lo que es el cuidado enfermero en relación al cuidado de la vía aérea, ¿no? En esto por ahí de la observación, como dice Moni, de cómo está respirando, qué pasa con esa caja torácica, qué pasa con esa frecuencia, qué pasa con esos volúmenes, con esa presión, qué pasa si yo tengo ruidos agregados, ¿no? El cuidado específico sea por traqueotomía o por tubo endotraqueal, como que tengamos en cuenta principalmente esas cuestiones, ¿no? Que parecen como que a veces uno lo hace sistemáticamente, pero en esto que decimos de observar, tener en cuenta, bueno, qué pasa con uno cuando suceden las alarmas, qué tenemos que tener en cuenta los enfermeros, cómo tenemos que brindar ese cuidado, el tema del manejo por ahí de los fármacos, ¿no? Esto que por ahí también hablaban las chicas, lo que es la sedación, la analgesia, tener en cuenta esas cuestiones que son importantes, porque cuando uno dice en nuestra jerga hospitalaria el sujeto de cuidado está adaptado, tiene que ver precisamente con eso que venimos hablando, de una modalidad establecida, ¿no?, en un ventilador y que esa persona tenga esa sedación necesaria para esa ventilación, ¿no? Entonces digo, eso depende de nosotros. Depende que ese fármaco esté bien infundido, que esa vía central esté permeable, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esos cuidados que digo que en el cuidado crítico como que no sé si se complejizan, sino que por ahí los que vienen de una clínica médica o de una quirúrgica, tengamos en cuenta que esas son las cosas que por ahí hay que hacer más hincapié. Que si antes uno decía mantener la vía permeable, ver el ingreso y el egreso, en el cuidado crítico eso es importantísimo y depende sí o sí de enfermería. Como decía Ro, son cuestiones que nosotros tenemos que estar atentos, porque va a depender de nosotros que esa persona en realidad reciba el tratamiento que necesita, porque piensen que, nada, el sujeto de cuidado está vulnerable, está a nuestra merced, más cuando está totalmente sedado, no tiene nadie que hable por él, y somos nosotros y los médicos cuando controlan quien van a ver ese estado general y a partir de ese estado general tomar conductas terapéuticas. Entonces nosotros como que tenemos que tomar en nuestra obligación profesional, aparte, tomar
esa cuestión de la voz de esa persona que estamos cuidando, ¿no? Y la tuya es negra también, pero más chiquita. Bueno, si queda alguna duda, algo. No sé si vieron que ya les habilitamos, ya está habilitado, ¿no, Gaby? El trabajo práctico número 7, ¿sí? Que son 5 preguntas a desarrollar, se les plantea un caso. Sí. Se les plantea un caso y bueno, lo que tienen que hacer ahí es tratar de mechar, ¿sí? De hacer un análisis respondiendo con el contenido que venimos viendo en esta unidad. ¿Sí? No es que las respuestas las tienen que buscar, no están en internet, ¿sí? Sino que las tienen que analizar y las tienen que producir ustedes. ¿Sí? Ese es el objetivo, digamos, como una actividad de cierre de unidad. Sí, por ahí, como dice Ro, la finalidad es que nosotros les damos un caso y ustedes, a partir de los datos específicos que tienen de este sujeto de cuidado, puedan en realidad buscar en esa teoría como el fundamento para dar respuesta a cada una de las preguntas, ¿no? Principalmente porque lo que pensamos es un trabajo integrado con los principales contenidos que vimos en esta unidad y que ustedes puedan repasar, si no pudieron leer digamos, algunos de los artículos, volver a leerlos, si no volver a escuchar los teóricos, ¿no? Para dar respuesta y así en realidad ir respondiendo a la consigna y ustedes mismos tener como un testeo de cómo van con los contenidos, ¿no? Porque digo, la finalidad también es eso de un trabajo práctico, que ustedes mismos como estudiantes traten de no engañarse e ir viendo, bueno, en qué tenemos que hacer hincapié o no, porque ya arrancamos en realidad la cuestión, seguimos en la unidad 3, pero vamos a ver todo, ¿no? Lo cardiovascular. Ahora empieza la urgencia del infarto, lo que es el shock, las cirugías cardiovasculares, que ya es como que se complejiza un poquito más. Y por ahí como, bueno, por ahí está descrito, pero como característica tiene este cuestionario que ustedes en realidad van a ver todas las preguntas, es decir, lo tienen libre para poder deslizarse en cada una de las preguntas y tienen todo un tiempo. Digamos, van a ver que recién el 2 de octubre lo tienen que entregar, entonces trabajen tranquilos, fíjense, ¿sí? Bien, retírese, Cassandra, saludos. Igual, nada, la grabación la dejamos y la vamos a subir ahí al campus, para que la tengan. Bárbaro, buenísimo. Entonces el viernes que viene igual nos encontramos. El viernes que viene no, porque es Semana del Estudiante. Este fue un extra, chicas. Sí, claro. Por eso, pero como este era un extra, yo pensé que el que viene tenía. Sí. No, no porque me retarían de la facultad, pero sí el primero nos vamos a encontrar haciendo por ahí la presentación para que ya veamos la cuestión cardiovascular, la van a tener habilitada y eso, y bueno, y ahí veremos si queda alguna duda o algo con respecto. Buenísimo. Bueno, hacemos el remate entonces. Si nadie tiene ninguna duda, Listo. Valentín. Listo. A las 3, a las 2, a la 1 que... No, yo creo que quedó todo bastante claro. Tenía esa duda, lo único que pregunté al principio. Y nada, Angie, tomate la semana del estudiante de tranqui, ya querés empezar a cursar.